Señores, muy buenos días. Revista Tele 15 ya está en el aire con todos ustedes. Geraldino González y Wendy Gil. Geraldino, ayer estuvimos en Soberano y también ayer aquí en el programa todos tenemos que pedir perdón, que no felicitamos a Geraldino González. Levanto la mano, que me acordé del cumpleaños luego que salí de aquí. Este hombre cumplió año ayer, señores. Así que pueden felicitarlo, enviarle felicitaciones, regalos. Él recibe todo que esté su mes. Así que, y bueno, ayer se celebró en grande con el Soberano, ¿verdad? O sea, una semana aniversario que tú quieres indilgarme. Claro que sí, aquí recibimos todo. Él no come pastel, pero nosotros lo comemos por él. Así es que ya saben. Buenos días, Wendy. Buenos días, señoras y señores. Buenos días a todos y a todas en el país. Buenos días. Hoy 26 de marzo, miércoles 26 de marzo. Para hoy no es que haya una convocatoria huelga. ¿O fue ayer que comenzó? Fue ayer que comenzó, en San Francisco. En San Francisco. Sí, hasta mañana a las 6 de la mañana. Inició ayer, se llevó a cabo de manera parcial, bastante significativo, fue respaldo, y mañana culmina. Hasta ahora no. ¿Y el gobierno no ha enviado a nadie ya? No, bueno, los militares. Los policías. ¿Sabes, Geraldino, que esta mañana, mientras venía haciendo mi repaso por lo que pasó en el Soberano, que no lo pude terminar, vi una noticia de verdad que me desgarró el alma, como dice. Una niña de 9 años de edad ayer fue amarrada, fue rociada con gasolina y quemada por otra menor de edad de 14 años. Esto sucedió en Cancino, en Santo Domingo Este. La niña se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Robert Rick Cabral, que fue quemada casi por completo. ¿Pero eso fue ayer? Sí, dicen que los vecinos, escuchando esos gritos desgarradores de la niña, se dieron cuenta que algo no andaba bien y fueron a desatarla. Mientras tanto, la otra de 14 fue puesta en manos de las autoridades, que fue también en complicidad supuestamente con otra niña también. La verdad es que es algo que quizás se ha visto muy poco. En Cancino adentro, eso es en Santo Domingo Este. Pero eso es algo, Geraldino, que mire... Pero es un salvajismo. Un salvajismo que creo que no tiene precedente ni siquiera aquí en República Dominicana. Algo a ese nivel. No. De hecho, Santo Domingo Este, según las denuncias del Ministerio Público, se ha convertido en donde más denuncias de violencia intrafamiliar, de todo. Pero además, eso no es una práctica en República Dominicana. Por eso es que ha llamado tanto la atención. Una menor, la niña, le llaman Ismaili Cuevas. Esa es la quemada. La quemada, sí, obviamente, por razones legales, eso se omiten los nombres de la que cometió el hecho. Las autoridades están investigando, pero que dicen que la niña de 14, la que cometió el hecho, es residente, que incluso una vez navajeó a otra compañerita. O sea, que es una muchachita que viene con unos niveles de violencia que es lo que estamos hablando. Hay que ver qué está pasando en la sociedad, porque los niveles de violencia están muy altos. Vi ahí mismo un informe ayer publicado también por el Ministerio Público de que ha recibido en los últimos 5 años más de 340,000 denuncias, Geraldino. Precisamente en Santo Domingo Este, donde ocurrió ese hecho, es donde más ocurren. Dicen que casi un 45% ocurren allí. Sí, pero yo pienso que ese es un caso muy especial, que hay que tomarlo con pinzas, porque yo no recuerdo un caso de esa naturaleza. No, yo tampoco. Un hecho que aquí conmovió bastante, pero eso fue en el 2020, que hablaron en esa ocasión de modificar precisamente el código del menor, que fue una niña de 4 años que fue asesinada por dos adolescentes. Eso fue en el 2020, un hecho que conmovió mucho. Este caso todavía no ha explotado. Ayer salió por Noticias Telemicro. Y lo cierto es que la niña está ingresada en el hospital Robert Rick Cabral, en la unidad de quemados. ¿Los parientes no han hablado? Los parientes, no. Ayer hablaron los vecinos y eso. Supongo que hoy se le va a dar seguimiento a ver en qué va a dar eso. Pero la niña está en muy mal estado, está en muy malas condiciones, el cuerpo. Bueno, está fuerte eso. Señores, miren, hoy temprano en la mañana, también dando otra primicia, recibimos
una información de nuestro corresponsal en Haití, Alexander Galvez, de que las bandas haitianas habían matado a otro oficial de Kenia. Ustedes saben que el ejército de Kenia está encabezando la misión supuestamente pacificadora que se preparó para intervenir en ese país. Creo que además de Kenia hay fuerzas hasta ahora de El Salvador y Jamaica, si no me equivoco, por ahí, ¿verdad? Pero lamentablemente los resultados no han sido tan significativos. Evidentemente. Y las bandas no solamente mataron a ese oficial de las fuerzas kenianas, sino que también quemaron 3 vehículos blindados, según reporta nuestro corresponsal, en el día o en la noche de ayer. Mírenlo ahí, ayer quemando los vehículos blindados eso es en la zona del Artibonito. La zona del Artibonito está ubicada en la región norte de Haití, lo que indica claramente, y ha sido así en los últimos tiempos, que estas bandas no solamente controlan Puerto Príncipe, que es la capital, sino que controlan tanto por el norte como el sur, como por el oeste. Mire, ahí tienen el cadáver de uno de los oficiales de la fuerza keniana que fue asesinado por las bandas haitianas. Esto quiere decir, señoras y señores, que por el momento no se vislumbra ninguna salida en lo inmediato. Y recuerden una cosa, Estados Unidos fue el que animó al gobierno de Kenia a participar en esta fuerza multinacional, incluso dándole el respaldo económico. Sin embargo, tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, este ordenó a la delegación, o sea, a la delegación estadounidense que estaba trabajando en ese proyecto de paz, que se retirara, y efectivamente se retiraron. Pero además recuerden que el gobierno de Kenia había pedido al gobierno de los Estados Unidos que financiara con dinero, aunque no con tropas, a esta fuerza multinacional que creo que hasta el momento está integrada no solamente por las fuerzas de Kenia, sino también creo que recientemente El Salvador mandó unos 40 y pico de soldados. Ya me parece que había enviado Jamaica también, pero la gran mayoría, el gran contingente, que creo que llega a unos 800 o 1000, porque primero fueron 400 y después mandaron 400 soldados kenianos, y lamentablemente ya van 2 oficiales del ejército de Kenia que han fallecido, y creo que uno de ellos, que se sepa, no sabemos más, fue atendido en una ocasión de urgencia aquí en un hospital de Santiago. De Santiago. Exactamente, que lo trajeron herido. Pero es una situación sumamente preocupante, porque eso indica el desborde que hay de las fuerzas, de las bandas en Kenia. Y sobre todo sin que se vislumbre una solución, por lo menos a corto plazo, de lo que está pasando en Haití. Eso es lo más preocupante todavía. Bueno, no se vislumbra sencillamente porque yo pienso que la misión de paz que se le encomendó a la fuerza de Kenia, evidentemente que ha fracasado, evidentemente que no ha dado, como dicen en el fútbol, pie con bola. No ha dado pie con bola, esa es la realidad. Las mismas condiciones que habían cuando fueron las fuerzas kenianas o cuando llegaron la primera fuerza keniana, son las mismas condiciones que están. ¿Y de cuántos meses? Estamos hablando como de 8 meses o 9 meses, claro, ya más o menos. Eso fue antes de finalizar el 2024. Claro. Sí, pero como 3 meses antes de finalizar. Como en septiembre, algo así, septiembre, exactamente. octubre, claro. Entonces, que ya debería haber algún cambio.
Y todo lo contrario, siguen desafiando, pero a altos niveles las bandas en Haití. Bueno, lamentablemente es una situación sumamente desastrosa, yo diría que para República Dominicana, porque no es solamente el caso de Haití. O sea, lo peor es las consecuencias que nosotros tenemos con respecto a esa situación. Ayer Bueno. también, Geraldino, en La Vega hubo otra suspensión por la fumigación de pesticidas. Esto fue en la comunidad de Ranchito, específicamente en el centro educativo Gus Mercinda Paulino. Una vez más queda demostrado que ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni Agricultura, ni Salud Pública parece ser buscada una solución definitiva a estas fumigaciones de pesticidas, que ya son muchos los casos, que el mismo Ministerio de Salud Pública reportó unos 40 casos en solo este año 2025. Al 1 de marzo de este año ya iban 40 casos. Eso sin sumarse los de hoy y los de este mes. Pero yo pregunto, frente a eso que tú acabas de decir, señores, el gobierno está esperando que se mueran una docena de estudiantes, 3 o 4 profesores y 3 o 4 personas del personal técnico que trabaja en las escuelas de San Francisco de Macorís, de La Vega, de toda esa zona. Eso es lo que están esperando el gobierno que ocurra para entonces tomar una medida drástica para frenar esa situación. Porque lo sabe el Ministerio de Salud, lo sabe el Ministerio de Agricultura y lo sabe el Ministerio de Medio Ambiente. E incluso anunciaron una reunión entre esos 3 ministerios para tomar una decisión con respecto a ese tema. Y ya ven ustedes otro caso de intoxicación. Entonces uno se pregunta, ¿la irresponsabilidad del gobierno va a llegar al extremo de que mueran varios estudiantes de las escuelas de la región norte central, o que mueran algunos profesores, o que muera personal técnico para entonces tomar medidas? Es la pregunta que hacemos. Es una irresponsabilidad del gobierno actuar de esa manera. Por Dios, no es un solo caso. Son decenas de casos que están pasando en esa zona. Pero Geraldino, solamente en San Francisco, en San Francisco este año van 18. ¿Solo en San Francisco? Sí, en La Vega van 6. Entonces se hizo un aparataje hace unas 2 semanas con esa comisión que usted dice que se creó una comisión, habló el ministro de Salud Pública y que se paró aquí esto, el presidente habló, pero que siempre son cosas momentáneas. Y sin embargo no vemos ningún tipo de régimen de consecuencia. Mientras tanto, de verdad esperemos que no termine en una tragedia, porque creo que eso es lo que se está esperando, definitivamente, que mueran algún niño, algún padre, y porque la verdad es que no puede ser. No, definitivamente. Mira, me llamó la atención ayer una denuncia, y yo digo, aquí entrevistábamos hace 2 días al doctor Hernández Peguero, y una de las características que ha tenido nuestro sistema judicial es la famosa justicia denegada, o sea, justicia a destiempo, justicia denegada. Me llamó la atención la denuncia que hizo la abogada del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, Laura, ¿cómo que se llama? Laura Acosta. Acosta, sí. Laura Acosta, que dijo que el Ministerio Público definitivamente tiene sus perseguidos favoritos e inculpados favoritos, y que Gonzalo Castillo viene siendo uno de esos inculpados favoritos. Y es evidente que el Ministerio Público le ha dado un manejo como le ha dado la gana a ese y otros casos de supuesta corrupción. Y decimos de supuesta corrupción porque aquí la ley establece bastante claro que hasta que usted no es condenado en última instancia, usted se supone que es una persona inocente. Y estos casos, señores, hay casos que llevan 1, 2, 3 y hasta 4 años. Y el Ministerio Público dándole vuelta, presentando incidentes, provocando situaciones.
Lo de ayer es peor. Lo de ayer que denuncia la doctora Laura Costa es que falsificaron un documento. Falsificaron un documento. En el Ministerio Público habrían falsificado un documento para mantener con medidas cautelares al exministro de Obras Públicas. Y uno se pregunta, bueno, pero ante esta situación, ¿ante quién se acude? Claro, una ilegalidad cometida por el propio organismo fiscalizador, persecutor. Por el organismo persecutor. O sea, ¿quién lo va a perseguir entonces? Uno dice, pero no es posible que se actúe de esa manera. Ahí se le está viendo claramente. Señora, no es justicia, es persecución política, vamos a estar claros. Es persecución política lo que está llevando a cabo el Ministerio Público con los famosos sonados casos de corrupción. Y decimos persecución política no porque no hayan elementos que puedan condenar a esa persona, no, sino por el largo tiempo que llega el Ministerio Público, que lleva el Ministerio Público con esos casos. Y que no lo ha podido probar. Que no lo ha podido probar. Y como decía aquí el doctor Hernández Peguero, por ejemplo, que no se explicaba por qué aquí los casos tienen que tener cientos y miles de páginas, mientras en Estados Unidos no llegan a 100. El caso de Estados Unidos y un caso no llega a 100. De eso, no, hablaba de 11 y 12 páginas. Y uno dice, ¿están blindados porque tienen muchas páginas o están blindados porque no tienen argumento? Por una de las dos cosas tiene que ser. Y eso está pasando, señores. Lamentablemente, tiene razón la doctora Laura Costa cuando explica que es una persecución política destinada a mantener por el tiempo que sea necesario hasta que la Procuraduría General de la República le dé la gana de que eso realmente se conozca. Evidentemente, eso es lo que está pasando. Vamos a estar claros. Entonces, Geraldino, cuando esas personas resultan ser entonces que salen ya totalmente libres, quiere resarce también el daño ocasionado, porque ante la sociedad ya no lo ve igual. Ya inmediatamente dice, bueno, era Geraldino, ese era el que estaba acusado de corrupción. O sea, se queda la duda en la sociedad. Entonces, al final, nadie puede resarcir el daño familiar y personal que se le ocasionan a esa persona. Pero fíjate además que este Ministerio Público a todos los casos que ha sometido por supuesta corrupción le ha pedido y los jueces lo han complacido con las famosas prisiones preventivas. O sea, claro. Pero después, como establece la ley que pasa cierto tiempo, creo que 2 años o 18 meses, 18 meses, se ven en la obligación de tener que aplicar otra medida coercitiva que no es la prisión preventiva, porque ya la propia ley le dice, no, usted no puede mantener a esa persona en prisión preventiva en una cárcel. Como pasó con Yana Lai. Ponerle otra medida cautelar. No, y como ha pasado con todos. Con todos. Porque todos estaban presos preventivos. Exactamente. Todos estaban presos preventivos. Ya ninguno está preso preventivo, pero tienen medidas cautelares. Los juicios en que están envueltos no terminan. Y la Procuraduría lo único que hace es extender. 4 años tenemos en eso. Será casi 4 hasta años. Esperar que llegue un momento, supongo yo, en que los casos periman y ya no tengan nada que hacer, no tengan otra alternativa. Como le perime, por ejemplo, la prisión preventiva. La prisión preventiva. Que debe de haber un tope realmente para que un caso perima, no puede ser abierto de manera definitiva. No, porque al parecer ellos se sienten satisfechos con poner un expediente de 1,000, de 2,000, de 3,000. Había uno que creo que tenía 11,000 páginas, ¿verdad? Páginas y 12,000 páginas, claro. Que después ni ellos mismos querían leerlo. No. Es que a los jueces incluso es un cansancio esas audiencias, porque se turnan los secretarios para leer todos esos expedientes. No, señores. La verdad es que esto no tiene nombre lo que está pasando en la justicia dominicana. Y el problema, óigame bien, no es solo de los fiscales y de los procuradores adjuntos y de los procuradores generales. Es un asunto también de los propios jueces. Sí, es un conjunto. La justicia, el sistema judicial, que no necesariamente tiene que ver
con la Procuraduría General de la República, también es culpable de esto que ha venido ocurriendo. Vamos a estar claros, ¿eh? No vayamos a pensar solamente que es la Procuraduría. Es una combinación de ambos factores, lamentablemente. Eso es así. Bueno, ¿tú crees en eso, de esos experimentos que está haciendo Intran, que de las pruebas? Antidoping. Ya van 17, supuestamente han dado positivo de 500 y pico que le han hecho sus pruebas. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tiempo va a permanecer eso? No, porque sabes que los operativos aquí son pasionales. Quizá 1, 2, 3 meses y ya eso. Luego, como lo decía ayer el senador el senador Cholitín, que los operativos son momentáneos, luego eso se suelta. Desapareció. Ya, eso desaparece eso, ellos desapareció. Su sustancia, claro. O sea, cuando los accidentes de tránsito se intensifican. Exacto, y hay vienen los mucha operativos. muerte. Ya. Hace como 2 semanas, ¿tú no te acuerdas que iba a comenzar a hacer pruebas de los alcoholímetros? Ya nadie habla Y de la eso. hicieron, ¿eh? Sí, hicieron algunos. Porque a mí me dijeron que aquí en el país nada más hay 4 alcoholímetros. En algunas esquinas pues pusieron, sí, Geraldino, sábado y Es domingo. verdad. Pero que ya pasó. Y Ya que, pasó. con los 4 alcoholímetros se lo prueban a todo el mundo. Digo yo, pero eso es una falta de salud. Sí, eso es. Eso es una indelicadeza. Eso ya usted sabe. O sea, No, pero esta prueba antidoping, ¿cómo es que la hacen? O sea, ¿al azar o se ponen en un punto y la hacen al azar? Se supone que ellos están apareciéndose de sorpresa en las diferentes paradas. Aparecen de sorpresa los técnicos del Intran, los que están haciendo las famosas pruebas, y van de manera sorpresiva. Así es que se ha dicho, que se ha iniciado el procedimiento. Solamente va un 3% que le han hecho la prueba, pero ya 17 supuestamente han dado positivo. Pero es como estamos diciendo, eso es momentáneo, los accidentes de tránsito van a continuar. Pero hasta ahora hay un boom con eso, con frenar los accidentes de tránsito. Usted sabe que esta semana fue el director del Intran allá también al Senado de la República a hablar de modificación de las leyes, que yo siempre he dicho que lo que hay que cumplir, porque la ley de 2017 no se está cumpliendo todavía. Lo ha dicho el propio propulsor, Tobías Crespo, entonces ¿por qué no se comienza a cumplir esa ley antes de hablar de modificación de leyes? Pero mira, ellos no solamente están haciendo la prueba del antidoping, es el que tiene que ver con drogas, ¿verdad? Ajá. Ellos dicen, como resultado de las evaluaciones clínicas, también se detectaron otras afecciones en los conductores sometidos a la prueba, entre ellos 40 casos de hipertensión. Pero eso se supone que cada quien tiene un cardiólogo que lo evalúa. 23 probable y 31 de diabetes con niveles críticos de glicemia. Eso sí es peligroso porque a un conductor que le dé un ataque de diabetes se puede desmayar. Claro. Y 8 hiperglucemia, o sea, la glucemia alta, y 1 en condición de hemodiálisis. Dice que los operativos se llevaron a cabo en la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, perteneciente a la ruta de Conatra. En Los Peralejos, el Sindicato del Trabajo Urbano de la Ruta 1, perteneciente a la APTRA de Higüey, La Romana, y en San Cristóbal, Ruta B y la Parada del Sur, dice el director del Intran, Milton Morris. Entonces yo pregunto, ok, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso es el problema. O sea, porque eso es lo que se ha anunciado, se va a hacer la prueba, pero que entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer lo con que dieron ellos? Positivo, Sí, por ejemplo. Exacto. Bueno, a lo de las enfermedades, lo que más que se le puede decir, mire, vaya a su médico, su especialista para que lo trate, pero a los que dieron prueba positivo en la prueba de drogas, ¿qué hacer? Porque eso es lo que deben decir, ¿qué hacer? No es que dieron positivo, es qué hacer. Sacarlo de la ruta, supongo yo que lo que piensa hacer, porque no, fue Antonio Marte el que mandaba también, yo no pienso que sacarlo de la ruta, yo lo que pienso que sería ponerlo en un tratamiento, en algo, porque tampoco no se le puede quitar su trabajo.
Exactamente. Pienso yo, no sé. Pero Antonio Marte habla de quitarle de que no pueden conducir. Bueno. Bueno, señores, vamos a una pausa.